Increíble revelación. Descubrimos un secreto asombroso que nos salvó del sótano tras 12 días en. Mariana se encontraba de pie en el sótano polvoriento de su infancia, la luz escasa iluminaba los recuerdos que se acumulaban en cada rincón. Había perdido su trabajo en una firma de arquitectos reconocida, un golpe que la había dejado tambaleándose entre la desesperación y la desilusión. La casa familiar, con su acogedora presencia, se había convertido en una prisión de expectativas impuestas por su madre, doña Rosa. El esfuerzo y la perseverancia son las claves de la vida, repetía su madre, mientras Mariana luchaba con su propio sentido de valía. Ella sabía que la comunidad la miraba. ¿Acaso mereces ser arquitecta? Resonaban ecos en su mente. Sentía el sudor correr por su frente mientras se adentraba en recuerdos de risas, sueños y un abuelo arquitecto cuyo talento no llegó a florecer. Fue entonces, al abrir un viejo baúl, que descubrió un diario polvoriento, escondido entre planos y recortes amarillentos. Las páginas, llenas de diseños y sueños no cumplidos, vibraban con ejemplos de un hombre que nunca se atrevió a mostrar su arte por miedo al rechazo. La respiración de Mariana se tornó irregular al leer las palabras de su abuelo que hablaban de la frustración y las batallas interiores. La conexión con su legado la sacudió intensamente. No solo heredaba su pasión, sino también sus temores. Su historia se transformaba en un eco que retumbaba en cada esquina del sótano, presionando sobre su pecho como una piedra. ¿Podía ser que el mismo miedo que había encarcelado a su abuelo ahora la estuviera atrapando a ella? Mientras inclinaba la cabeza sobre los planos de su abuelo, la mezcla de ansiedad y determinación provocaba un torbellino en su interior. Debo hacer algo, pensaba, pero una voz interior susurraba, no lo hagas, el mundo puede ser cruel. Aún así, su mente se agitaba, cuestionando si debería arriesgarse a mostrar su arte al mundo o permanecer en la seguridad del sótano, donde solo las paredes susurrarían su talento. Fue en esos oscuros momentos de introspección cuando Ricardo, un viejo amigo de su abuelo, apareció como un rayo de esperanza. Con historias de superación, él le compartió su experiencia de lucha contra el rechazo. Pero, incluso con su apoyo, las dudas volvían como sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las inseguridades volvían como visitantes indeseados. El dilema se hacía más tumultuoso, el murmullo de la comunidad crecía. El antiguo rival de su abuelo apretaba su cerco, dispuesto a desacreditarla en cuanto notara su esfuerzo. Mariana se sintió ahogada, la presión era implacable. El comentario despectivo de alguien que había considerado un amigo, casi al final de su preparación para la exposición, la zarandeó con más fuerza. La determinación implícita se convirtió en una tormenta interior imparable. En ese momento culminante, Mariana enfrentó el abismo. ¿Debería esconderse de nuevo en el sótano, permitiendo que su legado se marchitara, o se atrevería a brillar con luz propia, arriesgándose a que el mundo la rechazara? La tensión llenaba el aire, el silencio la apretaba, mientras su futuro colgaba de un hilo. Mariana sintió que la presión la envolvía. El eco de las expectativas familiares, la voz crítica de su vecino que se había convertido en un rival, y el profundo miedo a repetir la historia de su abuelo, se entrelazaban en un nudo apretado dentro de ella. En ese instante, algo en su interior empezó a romperse, la ansiedad comenzó a transformarse en una chispa de desafío. No más, pensó con decisión. Tenía la opción de dejarse vencer o levantarse con todo su potencial. Se acercó al viejo baúl y, entre los planos de su abuelo, encontró un conjunto de dibujos que representaban edificios imponentes y soluciones funcionales que siempre había anhelado crear. Era un recordatorio no solo de lo que su abuelo no había realizado, sino también de las posibilidades que se presentaban ante ella. De repente, la idea de proyectarse más allá del sótano comenzó a brillar con fuerza. ¿Y si yo los llevo a cabo?
Se preguntó, dejando que la adrenalina la impulsara hacia su meta. La primera decisión en su viaje hacia la acción fue despejar su mente. Se sentó en la pequeña mesa del sótano, con el diario de su abuelo abierto frente a ella. Cada frase capturaba la esencia de su lucha. Al principio, las palabras eran simplemente un recordatorio del miedo, pero ahora se transformaron en una fuente de inspiración. Mariana tomó bolígrafo y papel y comenzó a esbozar sus propias ideas. No quería solo ser una arquitecta, quería dejar su marca, algo que hablara de sus experiencias, su historia personal. A medida que los trazos tomaban forma, el pulso de su corazón se sincronizaba con el ritmo de su hoja en blanco. Ella se dio cuenta de que había algo más en juego, sus propios temores eran también su motor. Cada línea que dibujaba era un intento de reconciliarse con su pasado y su futuro. Ya no le importaba si la crítica vendría del exterior, estaba dispuesta a enfrentarla. Fue en medio de esos momentos de intensa creatividad que la primera chispa de confianza comenzó a arder en su interior. Las palabras motivadoras de Ricardo comenzaron a resonar en su mente. En cada conversación que habían tenido, él le había hecho reflexionar sobre el valor de mostrar su trabajo al mundo. No debes permitir que el fracaso te defina, le decía. Aquello se convertía en su mantra, mientras se comprometía a prepararse para una exposición. Cualquier espacio que pudiera reunir a otros para compartir lo que había creado se transformaba en su objetivo inmediato. El día siguiente amaneció cargado de energía renovada. Mariana decidió que necesitaba un lugar donde recibir críticas constructivas y, al mismo tiempo, una plataforma para mostrar su trabajo. Con la mente enfocada, recorrió su red de contactos. Sabía que existía una comunidad de creativos que podía proporcionar comentarios valiosos. No obstante, en el proceso de búsqueda de un espacio, la sombra de su antiguo rival revoloteaba en su mente. ¿Qué diría si me viera? Pensaba, enfrentándose a un dilema moral. Decidió que la opinión de los demás ya no la podía limitar. ¿Alguien podría opinar sobre su valía cuando ella misma dudaba de su capacidad? Dejó que la determinación la guiara en lugar del miedo. Mientras trabajaba en su presentación, Mariana detectó que los pequeños avances, como el entintado de los planos finales y la elección de las palabras adecuadas para describir su proyecto, le brindaban un sentido de satisfacción. Mostraba una nueva faceta de su ser, una que abría las puertas a lo desconocido y se negaba a dejar que las sombras del pasado la atraparan. Una semana más tarde, estaba a punto de exponer en una pequeña galería. Las luces estaban preparadas y el espacio acogía a amigos y simpatizantes. Sin embargo, el temor persiste, ¿qué pasaría si las críticas eran más insidiosas que nunca? Ese cuestionamiento hundía un escalofrío en su piel, pero en ese momento crucial, Mariana recordó la fortaleza que había ido cultivando día a día. Se dio cuenta de que había un último test que superar. La pregunta definitiva persistía. ¿Podría finalmente liberarse del lastre de las expectativas ajenas y poder mostrarse sin reservas? La respiración se le aceleró mientras comenzaba a hablar ante la audiencia. Pero justo cuando iba a pronunciar su primera frase, la puerta se abrió de golpe y un rostro conocido apareció en el umbral. Era su rival, con una sonrisa burlona que hizo temblar su determinación. Mariana sintió un temblor en su estómago al reconocer la figura que había cruzado la puerta. Su rival, Diego, se adentró en la galería como si fuera el protagonista de una obra teatral, tomando posesión del lugar con cada paso. La sonrisa burlona que exhibía parecía desafiarla, invocando viejas inseguridades que creía haber superado. ¿Por fin te animaste a mostrar algo, Mariana?, preguntó con un tono de desprecio que le erizó la piel. Ella se sintió vulnerable en ese instante, como si todas las conquistas de la última semana se desvanecieran frente a esa provocación. Pero un instante después, un destello de determinación emergió, haciéndose más fuerte que el miedo. Había llegado hasta aquí desafiando sus propios límites, no podía dejar que la sombra de su rival arruinara este momento. Sí, he venido a presentar mi trabajo, respondió, procurando mantener la voz firme. La sala estaba llena, pero solo él parecía ocupar su atención. Su discurso fue un acto de resistencia, un poderoso recuerdo de lo lejos que había llegado. Las palabras fluyeron con fuerza,
incluso mientras su mente luchaba contra el autosabotaje que traía Diego. Cada fría mirada de él, cada sonrisa rencorosa, la impulsaba a expresarse con mayor claridad. La presentación se desarrolló con más fluidez de la que había pensado. Habló de sus planos, de la historia detrás de cada diseño, y de cómo estaba buscando nuevas formas de integrar la arquitectura con el entorno. Así, su voz se transformó en un piano resonante que superó la risa burlona de su rival. Sin embargo, tras la experiencia gratificante de presentar su obra, una inquietud creció en su interior. Todo estaba bien, pero la aparición de Diego había despertado una lucha interna. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que siempre podría existir una comparación? La exposición culminó en un aplauso que saturó el aire, sus amigos y conocidos aplaudían su valentía. Podía sentir que el aire se llenaba de admiración y, aunque la influencia de Diego aún la perturbaba, decidió que no viviría en un mundo definido por comparaciones. Esa noche, Mariana tomó una decisión radical. No solo deseaba crear arquitectura, quería construir su carrera y personalidad a parámetros que ella definiera, sin dejar que otros le imponían etiquetas. La semana siguiente estaba dedicada a un nuevo propósito, ampliaría sus horizontes profesionales y personales. Comenzó a planificar lo que quería realizar en los próximos meses, desde asistir a talleres de construcción sostenible hasta estudiar la aplicación de la tecnología en el diseño arquitectónico. Mariana se dio cuenta de que había estado operando en un marco limitado, permitiendo sus miedos ocupar un lugar central en su vida. El primer taller que eligió fue sobre diseño inclusivo. Al mirar el programa, vio la oportunidad de proponer ideas que desafiaran las normativas tradicionales. Allí, no solo podría aprender estrategias innovadoras, sino también compartir su visión. El día que decidió inscribirse, sintió una oleada de emoción, era un indicio de que algo nuevo estaba floreciendo dentro de ella. También resolvió ampliar su red de contactos, considerando que necesitaría aliados en su camino hacia el éxito. Sin embargo, al cerrar el ordenador, surgió una reflexión inquietante: ¿cómo podría avanzar en este nuevo camino sin encarar su pasado y las verdaderas razones por las que ella había tenido miedo? La idea de enfrentarse nuevamente a las inseguridades de su historia personal la llenó de ansiedad, sabía que era un paso esencial para liberarse de su carga. La noche antes de asistir a su primer taller, Mariana se sentó en su estudio y miró los planos de su abuelo. Era el momento de enfrentar el paralelismo de su historia con la de él. ¿Qué lecciones podía extraer que le ayudaran a solidificar su nueva identidad? Al tomar el bolígrafo, se preguntó si podría dar a conocer su historia, no solo como una lucha, sino como un legado construido desde el amor y el coraje. Mientras comenzaba a escribir, la puerta del estudio crujió. En su mente, una imagen de un futuro incierto apareció como un eco. ¿Quién era realmente Mariana sin el lastre de la comparación? Con el bolígrafo en mano, se sintió más cerca de responder esa pregunta, pero a la vez, una nueva voz desde la oscuridad la interrumpió: ¿estás lista para enfrentarte a las verdades que has escondido? Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La voz provenía de un lugar indeterminado de su mente, como una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Era hora de confrontar no solo las voces externas, las de Diego y los críticos, sino también las de su propia historia. Se preguntaba cómo podía construir un futuro auténtico si no se conocía a sí misma en profundidad. Ese pensamiento palpitaba como un tambor en su mente. Al amanecer, decidió que su viaje comenzaría con una reflexión honesta. Se sentó con su libreta, una herramienta que ahora representaba una promesa de autodescubrimiento, y empezó a escribir. La primera línea fue titubeante, pero a medida que los pensamientos fluyeron, se dio cuenta de que cada palabra llevaba consigo una carga emocional que había estado guardando por años. Siempre he tenido miedo al fracaso, escribió. Era una afirmación cruda, pero liberadora. Con cada palabra que trazaba, podía ver cómo las sombras de su pasado la habían guiado por caminos de inseguridad que ya no deseaba recorrer. Recordó episodios de su infancia en los que su abuelo, orgulloso pero exigente, la animaba a superar los obstáculos. Aquel privilegio de crear y el peso de las expectativas familiares era un contraste que había desgastado parte de su esencia. De pronto, la voz que había interrumpido su reflexión la retó en la parte más profunda de su ser:
¿Qué pasaría si te liberaras de esas expectativas? ¿Quién serías? Era un dilema radical, un enfrentamiento entre su identidad forjada por los demás y la que podría construir por sí misma. Mariana entendía que este desgarro era el primer paso hacia su liberación, un acto de valentía que jamás había imaginado que lograría. Con determinación renovada, se levantó de la mesa, se alistó y salió rumbo al taller de diseño inclusivo. En el camino, cada paso resonaba con la melodía de su transformación interna. Al llegar, la atmósfera vibrante del lugar le dio la bienvenida. La sala estaba llena de personas de diversas trayectorias, cada una con historias y visiones que merecían ser escuchadas. En ese instante, Mariana se sintió como parte de algo más grande, una comunidad que abogaba por romper barreras, que desafiaba paradigmas establecidos. Durante la primera sesión, la facilitadora expuso un desafío fundamental: desarrollar un concepto de espacio que incluya a todos, independientemente de sus capacidades. Mariana, con su voz ahora clara y confiada, compartió su visión de un diseño accesible que no solo se enfocara en lo funcional, sino en la experiencia humana de cada individuo. Las miradas atentas de su grupo la respaldaron, invitándola a seguir explorando su potencial. Allí, comenzó a vislumbrar la arquitecta que deseaba ser, una profesional que no temía al fracaso, sino que aprendía de él. Al final de la jornada, se acercó a otros participantes, algunos con esfuerzos similares de autodescubrimiento. Cambiar ideas y recibir respuestas diversas la hizo sentirse conectada con sus propias inquietudes. Cada nuevo contacto era una semilla de colaboración y apoyo, y ella estaba decidida a regar esas amistades con su autenticidad. Sin embargo, al final del día y en el regreso a casa, una pregunta ardía en su mente: si podía finalmente mirar al espejo y reconocer su propia valía, ¿estaba lista para enfrentar a Diego en su siguiente encuentro? Esa certeza la llenaba de ansiedad, pero también de anticipación. Era un reto que sabía que debía aceptar, no solo por ella, sino por cada parte de su historia que había decidido redefinir. A medida que se aproximaba a su hogar, Mariana tomó una decisión crucial. Tendría que confrontar a Diego, no como su rival, sino como un símbolo de todas las inseguridades que había llevado consigo. Si me enfrento a él, me enfrento a todo lo que he sido, pensó, sintiendo que daba un paso más hacia el camino que había decidido trazar. Pero la pregunta seguía resonando, cargada de una nueva posibilidad: ¿estás lista para mostrarle no solo lo que haces, sino quién eres? ¿Realmente? Esa revelación la llenó de un compromiso interno más profundo: llegar a ser la arquitecta de su vida. Mariana despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La decisión de enfrentar a Diego pululaba en su mente, como un eco reiterado en su interior. Sabía que la próxima cita con él no solo sería una reunión profesional. Era el momento culminante de su proceso de este último tiempo, una prueba de los cambios que había comenzado a implementar en su vida. Mientras se preparaba, se observó detenidamente en el espejo. Los ojos que solían reflejar dudas estaban ahora llenos de resolución. Se miró de manera crítica, buscando cualquier vestigio de la inseguridad que una vez dominó su vida. Se dio cuenta de que había cambiado. La imagen que le devolvía el espejo no era la que había visto antes, era la de una mujer que se atrevería a desafiar no solo a los demás, sino a sí misma. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa. Diego ya estaba allí, revisando documentos con esa mirada que desnudaba cualquier error en su trabajo. Su presencia intimidaba, pero Mariana sintió que podía equilibrar esa energía. Este era su momento de reivindicación. Se acercó al escritorio de Diego, cada paso resonando con una intención decidida. Gracias por tomarte el tiempo para reunirte conmigo, comenzó, notando cómo su voz se sostenía firme y clara. El intercambio de miradas fue explosivo, él la observó con expectación, como si su actitud provocara un leve desasosiego en él. A medida que discutían sobre un proyecto en curso, la conversación comenzó a fluir. Mariana ofreció nuevas ideas, basándose en lo que había aprendido en el taller. Diego, al principio escéptico, fruncía el ceño, pero poco a poco empezó a conectar con sus propuestas. A medida que Mariana hablaba, su autoconfianza se intensificaba, sintiendo que lo que había trabajado en sí misma se reflejaba en su discurso. Cada argumento,
cada sugerencia traía consigo una antorcha que iluminaba su propia voz, llevándola a un lugar donde ya no la dominaba el miedo. Fue durante un análisis de un diseño que Diego pronunció palabras que hicieron temblar el suelo bajo sus pies. Tus ideas son interesantes, pero debes asegurarte de que sean funcionales. No puedes dejarte llevar por ideales. La frase lo decía todo. Diego seguía representando las voces que habían nutrido sus dudas. Pero en lugar de sucumbir ante su crítica, Mariana sintió un resplandor interno. No busco desestimarlas. Entiendo la importancia de la funcionalidad, pero creo que la creatividad debe abrazar también lo humano. Podemos ir más allá de la mera estructura, replicó, descubriendo en su interior una pasión ardiente que desconcertó a Diego. Fue un momento revelador. No solo estaba defendiendo su visión, sino que estaba reclamando su derecho a ser parte de la conversación. El diálogo se intensificó. Diego, visiblemente alterado, comenzó a adoptar una postura defensiva. Pero Mariana no se detuvo. Probó ser flexible, trabajando sobre sus argumentos, apoyándose en la experiencia colectiva adquirida en el taller, convirtiendo el ambiente tenso en un terreno fértil para el debate. De repente, sintió que había cruzado una línea invisible. Había transformado la interacción, no solo en una lucha profesional, sino en una danza de ideas que giraban entre dos visiones. La conexión que antes la intimidaba ahora la hacía vibrar. Cada momento se sentía como una victoria, no solo en el contexto de la reunión, sino en su lucha interna. Al final de la reunión, Diego se mostró un poco más receptivo. Las palabras de Mariana habían calado profundo, resonando en un nivel que ni él mismo había anticipado. Sin embargo, en el fondo, la batalla no estaba del todo ganada. Ella sabía que una sola reunión no podía borrar los años de silencios. Mientras caminaba hacia su coche, Mariana se sintió exhausta, pero iluminada. Con cada paso, tomaba conciencia de que el camino hacia su verdadero yo requería más confrontaciones, más diálogos y, potencialmente, más rechazos. Al mirar hacia el horizonte, una nueva pregunta surgió en su mente, híbrida. De desafío y escepticismo, ¿estás preparada para lidiar con la resistencia que vendrá después de hoy? Esa inquietante certeza empujaba su anhelo de autenticidad hacia adelante, como un faro que apuntaba hacia un futuro incierto pero prometedor. Al día siguiente, Mariana despertó con una sensación renovada que inundó su ser. La reunión con Diego no solo había sido un intercambio de ideas, había sido una catarsis. Las vibraciones de su propia voz aún resonaban en su mente, y se dio cuenta de que no podía permitirse volver a las sombras de la sumisión. Esa lucha interna, que había marcado tanto sus decisiones pasadas, parecía estar formándose en una nueva luz. Sin embargo, una constelación de inquietudes la acechaba. Si Diego había comenzado a escucharla, ¿qué pasaría con sus otros colegas? Sabía que el camino hacia el reconocimiento pleno sería aún más arduo, especialmente con personas que habitualmente minimizaban sus propuestas. ¿Estaba realmente lista para este desafío visible? Al mirarse en el espejo, notó que era time de transformar la incertidumbre en estrategia. Mariana decidió que era el momento de abordar el entorno que la rodeaba. En lugar de esperar a que otros la validaran, se propuso reunirse con su equipo, construir alianzas desde la base y fortalecer el poder de sus ideas. La idea de impulsar una pequeña asamblea interna la entusiasmaba, un espacio donde las voces del equipo pudieran resonar sin miedo. Se sentó en su escritorio y comenzó a redactar el plan. Quería ser clara y enfocada. ¿Cómo podía cultivar un espacio de innovación donde el miedo al juicio no existiera? Y mientras escribía, fue consciente de lo crucial que sería crear un ambiente donde la colaboración pudiera florecer. En lugar de llevar sus ideas por caminos individuales, las llevaría hacia la integración. Con cada palabra que plasmar sobre el papel, su visión tomaba forma. Sabía que en su interior existía una líder no reconocida, una mujer que podía despertar el potencial creativo de los demás, así como había hecho con ella misma. Era consciente de la importancia de generar preguntas provocativas, desafiando a otros a pensar de manera distinta y alentando una discusión saludable. Una vez que tuvo el plan delineado, salió a buscar a sus compañeros. El primer reto fue convencer a Ana, una colega que había mostrado recelo hacia sus propuestas en el pasado.
Mariana se acercó, sintiendo el latido de su corazón elevarse. La conversación comenzó con un tono casual, pero rápidamente transicionó hacia el aspecto más significativo de su intención. Ana, he estado reflexionando sobre algunas ideas que creo podrían beneficiarnos a todos y me gustaría que las exploráramos juntos. ¿Podemos reunirnos con el equipo para crear un espacio donde todas nuestras voces sean escuchadas? La respuesta de Ana fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. Su mirada se endureció, preguntándole tácitamente si estaba realmente dispuesta a desafiar la norma. Después de breves intercambios, Mariana vio un leve destello de curiosidad, una oportunidad que debía aprovechar. Finalmente, las palabras de Ana fueron cautas: está bien, pero espero que sea un debate constructivo, no una pelea de egos. Esa respuesta fue como un suave alfiler en el interior de Mariana. Había abierto una puerta, y aunque no sabía hasta dónde podría llegar, estaba decidida a cruzarla. Ahora la duda se mezclaba con la esperanza. Se trataba de un paso hacia la cohesión, hacia crear un espacio donde el miedo se dispersara en favor del crecimiento mutuo. Al salir de esa conversación, sintió que su confianza se disparaba. Había tomado la incierta voz del desafío y la había convertido en una herramienta de cambio. Pero mientras se retiraba, una pregunta persistía: ¿sería capaz de mantener este impulso frente a la resistencia que sin duda enfrentaría? En la noche, Mariana se sentó sola frente a su computadora, revisando sus próximas estrategias. El futuro de su propuesta dependía de su habilidad no solo para inspirar, sino también para sostener la energía entre su equipo. La noción de que iba a necesitar mucho más que palabras para transformar su entorno la inquietaba. Mientras reflexionaba, una idea imprevista brotó en su mente, una chispa que podría cambiarlo todo. La pregunta que resonó en su mente fue la más aterradora: ¿y si, además de cambiar mi entorno laboral, esta nueva vida exigiera afrontar aspectos de mí que aún permanecen ocultos? La revelación era electrizante, la apertura a la posibilidad de un crecimiento más profundo que lo que había imaginado. Así, cerró la computadora con la certeza de que la batalla más grande aún no había comenzado. Su auténtico viaje no solo se trataba de reivindicarse ante los demás, sino de confrontar lo que aún le ataba en su interior. Mariana despertó el siguiente día con una intensidad renovada que pulsaba en su interior. Había tomado la decisión de emprender un viaje de autodescubrimiento que sería tanto profesional como personal. La idea de enfrentar a su equipo con un nuevo enfoque la llenaba de adrenalina y, al mismo tiempo, de miedo. Sabía que cada paso que daba hacia adelante iba tejido con hilos de sus propias inseguridades. Su primer desafío fue redactar el mensaje que enviaría a sus compañeros para convocar a la reunión que tanto soñaba. Se sentó de nuevo frente a la computadora, el cursor parpadeando como un recordatorio de su expectativa. Con cada frase que escribía, se sentía más empoderada, pero también más vulnerable. ¿Estaba realmente preparada para abrirse a sus colegas, un grupo que había rehuido su liderazgo? Finalmente, se decidió por un mensaje simple pero contundente. Los invito a una reunión donde todos podamos presentar nuestras ideas y compartir espacio para la creatividad. Quiero escucharles. De inmediato, un torrente de nervios la invadió. Al pulsar enviar, una decisión colectiva ya estaba en marcha, una cadena que podría transformar su dinámica laboral. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. Las respuestas llegaron, y aunque algunas fueron positivas, había un eco de reticencia en otros mensajes, un indicio de que su idea podría no ser bien recibida por todos. Mariana se encontró divagando sobre posibles objeciones, preguntándose si había puesto demasiado en juego. La autoindulgencia debía ser ahogada si quería que el futuro brillara con la autenticidad de su propuesta. La noche anterior a la reunión, Mariana se sentó con una libreta y un bolígrafo en su sofá, creando un esquema para el encuentro. Repasaba posibles preguntas y respuestas, armándose con datos que respaldaran sus ideas. A medida que el reloj avanzaba, una sombra de duda la envolvía. La presión de ser escuchada se transformaba rápidamente en el temor a ser ignorada. Cuando llegó el día, el ambiente en la sala de reuniones era palpable. Los rostros de sus colegas reflejaban una variedad de emociones, desde curiosidad hasta escepticismo.
Consciente de la dinámica en juego, Mariana respiró hondo y se dispuso a ser la líder que había estado comenzando a descubrir en su interior. Comenzó la exposición, y a medida que interactuaba con su equipo, pudo ver destellos de interés en algunos ojos. Formuló preguntas abiertas, invitando a la participación activa. Sin embargo, las primeras intervenciones fueron críticas y duras, poniendo a prueba su voluntad de mantener la calma. Mariana se sintió tentada a rebatir cada objeción, pero recordó el propósito de la reunión, hacer de este un espacio seguro para todos. Así, en lugar de cerrar el diálogo, empezó a refinar su estrategia, respondiendo con empatía y haciendo palpable su deseo de que cada voz contara. Esa decisión se convirtió en su ancla. Nadie puede florecer en terreno árido, así que construyó un puente sobre la crítica en lugar de levantar muros. Sus colegas comenzaron a moverse en la conversación, infundiendo a la sala energía creativa. Finalmente, a medida que la reunión se acercaba a su fin, sintió que había sembrado una semilla de confianza. Pero, con cada nota positiva que recibía, crecía también una ansiedad más profunda. ¿Sería capaz de mantener este nuevo clima colaborativo? La adrenalina la empujaba hacia adelante, pero la noche se acercaba, y con ella la sombra de un antiguo dilema personal. Mientras reflexionaba sobre los cambios logrados, se dio cuenta de que la verdadera revelación estaba por venir. Unos días después, un correo inesperado llegó. Su corazón empezó a latir con fuerza al leer el remitente. La idea de que su lucha interna y sus descubrimientos la llevarían a confrontar hechos aún no revelados sobre sí misma la sobrecogía. Mariana sabía que aquel mensaje podría contener respuestas sobre las sombras que siempre la habían seguido. Con esa inquietud reverberando en sus pensamientos, cerró el escritorio, sintiendo que lo más desafiante de su viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos y verdades estaban por enfrentar? Mariana no pudo evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo al abrir el correo. El remitente era un excolega, alguien que había sido parte de un capítulo tumultuoso en su vida profesional, y aquel mensaje prometía arrojar luz sobre un pasado que preferiría dejar enterrado. La tensión mental y la curiosidad se mezclaban en un torbellino, convirtiendo su corazón en un tambor frenético que marcaría el compás de sus pensamientos. Mientras sus dedos se movían lentamente sobre el teclado, leía y releía cada palabra. Había sido invitada a una reunión en un café cercano, un espacio neutral, donde podrían hablar sin las restricciones del entorno laboral. Las palabras del mensaje, que parecían danzar entre la nostalgia y las preguntas no resueltas, despertaban viejas heridas que había intentado sanar. ¿Qué podría querer de mí después de tantos años?, pensaba mientras su mente volvía a aquellos días en los que la inseguridad la había inmovilizado. La llegada del día de la cita fue un torrente de emociones. Mariana se preparó con cuidado, eligiendo un atuendo que le infundiera confianza, como si cada prenda se convirtiera en una armadura contra los recuerdos. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire tenso y cargado de ausencias sentimentales. La decisión de afrontar su pasado la llenó de una determinación más intensa, pero también el temor de que ese encuentro podría desestabilizar los logros recientes. Al entrar, su mirada se posó en su excolega, Miguel. Su rostro había cambiado poco, pero los años parecían haber acentuado su carácter. La conversación comenzaba a fluir con dificultad, ambos estaban cargados de comentarios a medias y expectativas reprimidas. Miguel rompió el hielo, revelando que había buscado a Mariana para discutir algunas decisiones que habían llevado a su equipo a la deriva en el pasado. Aquel comentario resonó en ella como un eco, ya que muchas veces había reflexionado sobre su papel en los fracasos anteriores. Mariana, decidida a no repetir sus antiguos patrones de evasión y defensa, se permitió ser vulnerable. Compartió su crecimiento, su nueva visión de liderazgo. Con cada palabra sintió que una parte de la pesada carga que llevaba se desvanecía. Sin embargo, por dentro, aún luchaba con la certeza de que su pasado podía resurgir en cualquier momento. Miguel también reveló sus luchas en el trabajo, dando un giro a la conversación. Se sintió embargada por un impulso autoafirmador, pero, al mismo tiempo, un miedo latente le decía que estaba en el borde de una revelación más profunda. La conversación maduraba cuando Miguel trajo a colación un proyecto fallido que habían liderado juntos.
Al hablar de él, era como si el tiempo se detuviera, y Mariana se encontró sola en un mar de recuerdos dolorosos. Cada crítica que había recibido de sus superiores en aquella época parecía suficiente para hundirla en la desesperación. Pero en medio de esta tormenta interna, una chispa de valentía se encendió. Desvió el enfoque hacia cómo habían aprendido de esos errores, cómo habían ayudado a construir quien era hoy. Miguel, sorprendido, hizo una observación astuta: siempre has tenido un talento natural para el liderazgo. La diferencia es que ahora lo abrazas. Esa afirmación resonó profundamente y sembró una semilla de autoconfianza que sabía que no podía dejar morir. El diálogo continuó, cada nuevo comentario reforzando su autoaceptación. Pero en el fondo, Mariana sabía que la conversación había traído algo mucho más significativo: la destrucción de las barreras que ella misma había levantado debido al miedo. Mientras se despedían, un nuevo correo de su computadora estalló en su mente, una ventana emergente que parecía prometer todavía más revelaciones. Era el momento de enfrentar otro aspecto de su vida. Aquel mensaje podría contener una verdad sobre una figura del pasado que realmente había influido en su presente. Con el corazón palpitante, comprendió que no podía escapar de sí misma, que enfrentar esos secretos era ahora parte de su viaje. Sabía que la próxima revelación podría ser la clave para liberar todo su potencial. ¿Qué verdad esperaba tras esa puerta? La calidez del café se había evaporado, dejando a Mariana sumida en una mezcla de ansiedad y curiosidad. Salió del establecimiento con la mente tan llena de pensamientos que necesitaba un momento para respirar. La vida no solo la había confrontado con su pasado, sino que ahora se le presentaba una nueva oportunidad. El correo no leído pulsaba en su bolsillo, una amenaza suave y tentadora que parecía llamar su atención. Se sentó en un banco del parque cercano, rodeada de murmullos entre la brisa, que le ofrecía un remanso de calma. Las hojas crujían bajo la presión de un viento ocasional, acentuando su propia turbulencia interna. Antes de abrir el correo, realizó un esfuerzo consciente para calmar su respiración. Sea lo que sea, debo enfrentar lo que venga, pensó, sintiendo que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Con decisión, sacó su teléfono y, al abrir el correo, encontró un mensaje de un viejo mentor, alguien que había sido crucial en su desarrollo profesional antes de que todo se desmoronara. Cita urgente para discutir oportunidades, decía el mensaje. La simple línea cargaba el peso de lo que una vez había sido y, al mismo tiempo, el potencial de lo que podría llegar a ser. El mentor había sido una guía en sus primeros pasos, enseñándole sobre liderazgo, gestión de conflictos, y cómo convertir fracasos en oportunidades. Sin embargo, su última interacción había terminado con tensión, un eco de decepción. Mientras leía el mensaje por segunda vez, se dio cuenta de que el tiempo no había borrado la huella que ese mentor había dejado en su vida. Era el momento de desenterrar aquella historia incompleta. Sin pensarlo dos veces, comenzó a escribir una respuesta, cada palabra articulando la mezcla de gratitud y necesidad de aclarar viejas cuentas. Su corazón aceleraba a medida que pulsaba el botón de enviar. La espera fue ardua. En ese rato, Mariana se dedicó a reflexionar sobre lo que había aprendido desde su último desacuerdo con él. Había cultivado un nuevo enfoque: colaborar en lugar de competir. Promover la cohesión y la transparencia en sus interacciones había sido clave en su reciente ascenso profesional y, aunque había logrado salir adelante, no podía ignorar las lecciones pasadas ni las sombras de sus miedos. Poco después, el teléfono vibró con una respuesta. Se arregló el pelo y respiró hondo antes de abrirla. La invitación era para una reunión en su antigua oficina, un lugar que había sido sinónimo de inseguridades y fracasos. No obstante, esta vez no era la misma Mariana que había dejado ese espacio. Sabía que cada paso que había dado la había llevado a ese instante y que podía enfrentarlo con la sabiduría que había adquirido. El camino hacia la oficina despertó viejas nostalgias, pero las acompañaba una nueva fortaleza. Recordó las lecciones difíciles de aprender, cada confrontación y cada acierto, y se sintió preparada para lo que venía. Al entrar en el edificio, sentía que no solo se dirigía hacia un lugar físico, sino hacia una parte de su identidad que necesitaba reconciliar.
El ascensor subía y, con cada piso, la intensidad de su determinación crecía. Sabía que estaba a punto de dar un paso crucial en su evolución profesional. La puerta del despacho se abrió. Ahí estaba su mentor, con una mirada que parecía transmitir una mezcla de curiosidad y camaradería. «Hola, Mariana», dijo con una sonrisa, «creo que hay muchas cosas que necesitamos discutir». Mariana asintió, su corazón latente de emociones y la promesa de una conversación que podía cambiar el rumbo de su vida profesional una vez más. Todo lo que había experimentado hasta ahora la había llevado a este momento. Estaba lista para aprender, para confrontar y, sobre todo, para descubrir lo que realmente deseaba alcanzar. Mientras comenzaban a hablar, una pregunta emergía con firmeza en su mente: ¿podría enfrentarse a las verdades ocultas que también se reflejaban en su relación con su mentor? Un susurro de duda se coló en su conciencia: ¿está lista para confrontar los errores que tanto la marcaron en el pasado? Mariana se sentó frente a su mentor, una figura que había dejado una huella importante en sus primeros pasos profesionales. La conversación comenzó con el habitual traspaso de saludos, pero pronto se transformó en una exploración profunda de sus respectivos caminos desde aquella confrontación que le había dejado sentimientos encontrados. Sentía como su corazón palpitaba, y cada palabra que pronunciaba era tanto un puente como un espejo hacia su pasado. «Me alegra verte nuevamente, Mariana», comenzó su mentor, «he seguido tu carrera, y he notado los cambios. Es evidente que has estado trabajando en ti misma». Las palabras resonaron en su mente como una validación de su esfuerzo y su lucha por la autoconfianza. Ella tomó aire, sacudió la ansiedad y reveló: «Gracias, he estado en un proceso de autodescubrimiento y, honestamente, enfrentar mis miedos ha sido aún más complicado que empezar un nuevo proyecto». Su voz era firme, como el trazado con el que había estado trabajando en sus dibujos arquitectónicos. Mientras las palabras fluían, Mariana se dio cuenta de que, al eludir su pasado, había estado perdiendo la oportunidad de aprender de él. Hablar de sus inseguridades y abrirse sobre cómo sus experiencias la habían moldeado se sentía como una liberación. Habló de la inseguridad que había sentido al comienzo de su carrera, la presión de las expectativas ajenas, y cómo había tomado la decisión de desafiar esos límites. «Es fascinante ver cómo has crecido», dijo su mentor, «pero sinceramente, me gustaría saber, ¿por qué decidiste volver?». Aquella pregunta flotó en el aire, y Mariana sintió que era el momento perfecto para abordar las viejas heridas, y se sintió lista para abrir la puerta del pasado. «Porque creo que hay algunas lecciones que debo aprender y cerrar capítulos. Quiero afrontar mis errores y entender cómo puedo convertirme en la arquitecta que no solo desee ser, sino que en realidad pueda ser», contestó, su voz resonando con una firmeza inesperada. Era un momento de verdad, y estaba dispuesta a enfrentarlo. Su mentor se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Y qué es lo que sientes que necesitas abordar específicamente?». Esta pregunta llevó a Mariana a reflexionar sobre la naturaleza de su lucha interna y su deseo de autenticidad profesional. «Lo que me ha traído aquí es la necesidad de sanar. Las decisiones equivocadas que tomé no debieron limitarme, y hoy busco convertir esos errores en aprendizaje». Al pronunciar estas palabras, sentía que se despojaba de una carga pesada. La charla se desarrolló en un intercambio constructivo. Cada idea que compartían era un ladrillo que reconstruía el camino hacia la solidez, mostrando no solo el reconocimiento de su crecimiento, sino también el camino a seguir. Mariana sintió que el miedo a la desaprobación que había llevado por tanto tiempo se ahogaba en un torrente de valor renovado. Ambos reflexionaron sobre los cambios en la arquitectura actual, abordando la importancia de integrar el diseño con un enfoque inclusivo y humano. Del diálogo emergió una chispa de creatividad que estimuló sus visiones compartidas. Al final, Mariana entendió que el cierre emocional no era solo personal, implicaba reforzar vínculos con aquellos que la habían guiado en su camino. Cuando la reunión concluyó, su mentor la miró con una mezcla de respeto y admiración. «Me alegra verte dispuesta a crecer, a mirar hacia atrás y aprender. Te admiro por eso». Aquellas palabras, simples pero profundas, fueron un reconocimiento que resonó en su interior. Su travesía había comenzado, pero en ese momento, Mariana se sintió como un pilar sólido construido sobre una base de autoconfianza y valor renovado.
Al salir del edificio, el aire fresco de afuera le dio una nueva perspectiva. Cada paso que daba no solo era hacia adelante en su carrera, sino hacia un futuro donde podría ser auténticamente ella misma. La historia de su abuelo, su propio legado, se entrelazaba con sus nuevas aspiraciones, sabía que tenía mucho que ofrecer. Mientras caminaba, el sol brillaba con fuerza, reflejando su renovada autoestima. Las sombras del pasado se diluían poco a poco, dejando espacio para una Joanne que no solo había alcanzado el reconocimiento necesario en su profesión, sino que también había conquistado su capacidad de aceptar y aprender de sus errores. Entonces, una vibración en su teléfono interrumpió su contemplación. Era un mensaje de Diego, pidiendo una reunión para discutir las ideas que Mariana había presentado. La incertidumbre inicial que había sentido respecto a esa interacción se transformó en curiosidad, el miedo era un cobijo del pasado. Ahora, se sentía lista para enfrentar cualquier crítica con una confianza forjada en el desafío. Mariana comprendió que su ahora no era solo una fase, sino un compromiso constante con su crecimiento, su desarrollo profesional, su autenticidad. Era un momento en que cada desafío se convertía en un peldaño en la escalera de su futuro. Había dejado atrás las preguntas que alguna vez la habían asediado, ya no temía al fracaso ni al juicio ajeno. Se sentía empoderada. Estoy lista, pensó, con decisión y una sonrisa en los labios. Al final del día, todo lo que había enfrentado le había brindado no solo la fuerza de ser arquitecta, sino el valor de construir su propia vida. Ahora que ha llegado este profundo capítulo a su final, no olviden que este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada clic cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su opinión importa. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo esencial que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que crezca nuestra comunidad.